Hola, buenas tardes, hermanos. Es un privilegio para mí el poder estar aquí compartiendo una pequeña reflexión. Yo la he titulado Esfuérzate, anímate, sé valiente. Bueno, a veces nosotros podemos pensar pues, que los tiempos pasados pues, han sido muchos mejores, ¿no? Y esto pues, nos puede llevar a hacernos creer, ¿no? Incluso a vivir a expensas del pasado, ¿no? Pensar, mira aquello cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, qué bonito que eran las cosas, qué bien que iban, y ahora mira cómo están, mira cómo van, ¿no? Fíjate, a veces podemos llegar a pensar, ¿cómo estaban las iglesias? Cuando yo era pequeño, a la iglesia que asistía, pues estaba llena, o al menos me lo parecía a mí dentro de lo pequeñito que era, ¿no? Me parecía que todo era más grande que como lo veo ahora, ¿no? Pero bueno, todo esto es lo que nos hace es quedarnos estancados en el pasado, no poder vivir nuestro presente, ni tener una visión, ni pensar en el futuro, ¿no? Todo eso pues pensando en que los tiempos pasados eran mejores, ¿no? Esto pues yo considero que es un error, ¿no? Y nos puede incluso llevar al desánimo, ¿no? A no querer hacer cosas y bueno, a no hacer nada en el presente y nos puede incluso llevar a vivir y a enfrentar el futuro pues sin ninguna perspectiva, ¿no? Voy a poner un ejemplo que ha pasado lejos de aquí. En Estados Unidos, el presidente saliente que ha salido hoy, cuando tomó posesión de su cargo hace ya, me parece que allí son cada 4 años las elecciones, pues dijo que mira, Estados Unidos volverá a ser una nación grande, ¿no? Y bueno, él estaba haciendo ver la visión del pasado, inculcándole a las personas y haciéndoles creer, pues a algunos de los ciudadanos de aquel país, pues que en otros tiempos era mejor el país, que incluso eran mejores y que ellos podían, pues, incluso vivir mejor, ¿no? Esto, pues, ¿qué creó en la sociedad? Pues ha creado un desánimo y bueno, y las personas, pues, desanimadas, desalentadas, incluso enfadadas, pues llegaron a hacer una serie de acciones que, como vimos hace una semana, pues llegaron a invadir allí el Capitolio, ¿no? Bueno, esto a mí me hizo reflexionar, ¿no? Y no hemos de dejar, pues, que el pasado, pues, nos impida vivir y trabajar en el presente y que no nos nuble, pues, nuestro futuro, ¿no? Las perspectivas que tenemos en el futuro, ¿no? En la palabra de Dios también podemos encontrar un desánimo así, visto por las cosas que en el pasado, pues, se podían creer que eran mejores, ¿no? Y esto, pues, lo vemos en los tiempos del profeta Ageo, ¿no? El pueblo de Israel pues estaba desanimado y sin ganas pues de seguir con la construcción del templo, ¿no? Algunos pues pensaban que este templo que estaban construyendo ahora pues no era nada, ¿no? Comparado con el templo que construyó Salomón, ¿no? Como todos sabéis, ¿no? Pues el Nabucodonosor invadió Israel, se llevó en el cautiverio y destruyó el templo que construyó Salomón, ¿no? Vamos a leer lo que nos dicen estos versículos, lo encontramos en nuestras Biblias, en el libro de Ageo, en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 9. Voy a estar trabajando estos 9 versículos. Dice así la palabra: En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadrac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadrac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Son mejores los tiempos pasados? Si nos fijamos en los primeros 3 versículos que hemos leído, nos dice el versículo 1, en el mes séptimo a los 21 días, bueno, el mes séptimo a los 21 días es el final de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Es la fiesta que conmemoran el pueblo judío, el pueblo hebreo, pues cuando Dios los cuidó pues mediante su travesía que tuvieron por el desierto, ¿no? Pero también es la fecha en la que se acabó la construcción del primer templo en el reinado del rey Salomón. El Señor vemos aquí en estos 3 versículos que habla a los líderes, pero también le habla al pueblo por medio del profeta Ageo. El pueblo pues estaba decepcionado, ¿no? No se había trabajado, no se había hecho mucho en el templo y bueno, y lo que se había hecho pues no tenía comparación con el templo de Salomón. Era un templo muy lujoso, con el tabernáculo, con sus estatuas de oro, de plata, y bueno, todo aquello pues se acabó, se lo llevaron los babilonios. Y bueno, algunos de los ancianos pues que habían visto este templo en los tiempos de Salomón, pues desanimaron a los hermanos, hablándoles de cómo era, de lo glorioso que era, de lo bonito que era y de cómo se alababa allí dentro, ¿no? Puede que les dijeran, lo que tenemos ahora pues no es nada, ¿no?, con lo que teníamos cuando Salomón construyó el templo, ¿no? Puede que para ellos el segundo templo, pues puede, y casi seguro que sí, pues pensaran que no era nada, ¿no?, que no era ni bonito, que no era ni hermoso, que no era glorioso, como cuando en los tiempos pasados, como cuando en los tiempos de Salomón, ¿no? Bueno, esa opinión y esta observación que tenían, pues llegó a crear un cierto desánimo en el pueblo. Tardaron poco, ¿no? Si nos recordamos lo que nos decía el capítulo 1, el Señor habló a Ageo y, bueno, le marcó una prioridad para el pueblo, ¿no? Y la prioridad pues era que tenían que poner primero a Dios, ¿no? No construir sus propias casas y luego trabajar para la obra del Señor, ¿no? Pero bueno, en medio de todo esto Dios envía un mensaje de consuelo, un mensaje motivador, un mensaje de ánimo. ¿Y cuál es este mensaje que le envía? Pues el mensaje es: esfuérzate, anímate y descansa. Descansa en las promesas de Dios. Si seguimos leyendo el versículo 4 y el versículo 5, nos dice así: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Otras versiones dicen: anímate, dice Jehová. Esfuérzate, anímate también, Josué, hijo de Josadrac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Luego dice: no temáis. Qué maravilla, ¿no? El Señor está con nosotros y el Señor nos dice que no temamos, que no tengamos miedo a enfrentar lo que nos puede pasar, ni a hacer, ni a trabajar para su obra, ¿no? Dios pues quiere que su pueblo pues trabaje para la edificación del templo, ¿no? Dios les dio una tarea y la tarea era reconstruir el templo. La prioridad del pueblo de Israel es trabajar para la obra del Señor, poner a Dios en lo primero de sus vidas, ¿no? Y esto también tiene que ser una prioridad para nosotros, ¿no? Y esto pues es un gran privilegio que nos da Dios, el de poder trabajar para su obra. Es nuestra tarea trabajar para el reino, trabajar en la obra del Señor, y bueno, es una tarea que nos ha sido delegada por Dios. Es un mandato que nos ha dado a nosotros, que nos ha dado a la Iglesia. Dios no les decía a los hebreos, ¿no?, ni tampoco nos lo dice a nosotros, ¿no? Dice: yo sé que es mucho trabajo el que tenéis, que sois poquitos para hacerlo, ¿no? Pero no os preocupéis, porque yo os voy a mandar ángeles para que hagan la tarea, para que hagan el trabajo, para que hagan lo que yo os he mandado. No. Lo que el Señor le dice: esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Judá, y esfuérzate, pueblo de Dios. Somos nosotros los que somos llamados a trabajar por el Señor. Es nuestro deber, también es nuestro privilegio y también es una bendición el poder trabajar para el Señor. Yo hago una pregunta: ¿te estás esforzando?
en trabajar en la obra del Señor? Si miramos en la palabra del Señor, vemos que Él nos dice en muchos versículos y en muchos libros de la Biblia que nos esforcemos y que trabajemos. Por ejemplo, a Josué le dijo en Deuteronomio, en el capítulo 31, el versículo 23, le dijo lo siguiente: luego dio esta orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Otra vez se lo vuelve a decir también al pasar el Jordán. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 9, le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. También David le dijo algo parecido a Salomón, y esto lo encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, en el versículo 20. No hace falta que lo busquéis, yo os lo voy leyendo. Dice así, Primera de Crónicas 28, 20. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Esta es una palabra que yo la tomo para mí, como que me lo dice a mí, que me anime, que me esfuerce y que me ponga manos a la obra. A veces, bueno, a todos tenemos momentos de desánimos, de que no tenemos ganas de hacer cosas, pero en su palabra encontramos este ánimo y estas ganas. Si seguimos viendo en la palabra, en el Salmo 27, el versículo 14, nos dice: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Dice: sí, espera en Jehová. Y Pablo también nos dice en 1 Corintios 16, 13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y también le dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2.1, ya no sigo leyendo porque hay infinidad de textos en la Biblia que nos lo dicen. Dice así, 2 de Timoteo 2.1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Podemos encontrar textos parecidos en Deuteronomio, en Josué, en Crónicas, en Reyes, en Isaías, en Daniel. Y bueno, si cogéis una concordancia y ponéis la palabra esfuérzate o anímate, nos salen muchísimos versículos. Otra pregunta que hago yo es: ¿te estás esforzando? ¿Me estoy esforzando en hacer la obra del Señor? Si leemos lo que nos dice aquí Ageo, en el versículo 4, dice en la segunda parte: cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, no hemos de tener miedo a trabajar en la obra del Señor. El Señor nos manda que hagamos una cosa y aunque parezca que no seamos capaces de hacerlo, no hemos de tener este temor. Si miramos lo que nos dice Éxodo, en el capítulo 29, los versos 45 y 46, bueno, Dios le había prometido al pueblo de Israel algo cuando salieran de Egipto, y es lo siguiente. Dice así: y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. El desánimo, la depresión, la falta de hacer cosas, la desgana por trabajar, pues pueden dejarnos a de trabajar en la obra del Señor, ¿no? A tener este desánimo y a no hacer lo que el Señor nos manda. Las circunstancias que nos puedan pasar en nuestras vidas, la situación en la que podamos estar en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia, la falta de trabajo. Encontramos también que la sociedad pues no es tan solidaria como debería de ser, ¿no? Que hay un egoísmo, que la gente mira para sí mismo, no mira en que hay otros alrededor, ¿no? Bueno, todo esto puede ser causa pues de desaliento y bueno, nos puede llegar o a algunas personas les puede llegar a tener una falta de ánimo, ¿no? Pero bueno, nosotros como cristianos, el Señor nos anima, ¿no? Y nos anima cuando nos dice: porque yo estoy con vosotros, mi espíritu estará en medio de vosotros. Dice: no temáis. Bueno, el Señor también nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 41, en el verso 10: no temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en Mateo 28:20, pues nos dice así: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, qué maravilla, ¿no? El Señor está con nosotros. No le hemos de temer, no hemos de tener ningún temor. Tenemos su promesa de que Él va a estar con nosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo mora en nuestro interior. No nos hemos de desanimar. Hemos de trabajar en la obra de Dios con ánimo, con alegría y con tesón. Es una bendición y también es un privilegio para nosotros, para los hijos de Dios, pues el poder trabajar para su obra. No miremos atrás, miremos hacia adelante. Si seguimos leyendo en este capítulo 2, vemos en los versículos 6 y 7 que nos dicen así: Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si nos ponemos a mirar todos estos versículos que hay, del 1 al 9, pues vemos que Dios nos está hablando en los tres tiempos verbales. Nos está hablando en el presente, en el pretérito, en el pasado y en el futuro, ¿no? En el presente, ¿qué dice? Le dice al pueblo que se esfuercen en hacer la obra, ¿no? Le dice: esforzaos para hacer la obra que yo os he mandado. En el pasado les recuerda el pacto que hizo cuando salieron de Egipto, el pacto que tiene con nosotros, que nos va a cuidar, que nos va a alentar, que siempre va a estar con nosotros. Y en el futuro, pues quiere que vean pues lo que pasará, ¿no? La venida del Señor. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué será? Pues vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. ¿Y quién es este deseado? ¿Quién es el deseado? Pues es el Mesías, es el Cristo, es el Señor que vino a este mundo pues para morir en la cruz por nuestros pecados, por mi pecado, para que nosotros, todo el que crea en Él, pues sea salvo, ¿no? Y bueno, también nos habla que el deseado de todas las naciones. ¿Realmente todas las naciones desean la venida del Señor? ¿Todas las naciones creen en Dios, están a la expectativa? Los judíos, si miramos en la palabra, pues esperaban a alguien que los librase pues de la opresión de los romanos, ¿no? En nuestra sociedad pues habrá quien quiera que venga alguien, un líder, quien sea, ¿no? Como les quieran llamar, pues que nos libre de esta pandemia, que nos libre del paro, que nos libre pues de los problemas que tenemos, ¿no? Lo que en realidad las personas desean pues es paz, es tranquilidad, es ser librados de las miserias que nos trae este mundo. Y bueno, vamos, que indirectamente lo que desean es un Salvador, ¿no? El mundo pues no espera la venida de Cristo, pero sí espera lo que representa a Cristo, lo que representa al Señor. ¿Y qué representa? Pues un mediador, un libertador, un sanador y un salvador. Hay muchas religiones en este mundo, ¿no? Muchas religiones pues que prometen muchas cosas. Algunas prometen la salvación a base de obras, ¿no? Pero bueno, hay que promete que les van a librar de los males, que si das esto, que si lo otro, bueno, infinidad de cosas que nos podamos llegar a imaginar, ¿no? Pero como nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, ningún otro que es el Señor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo podemos ser salvos si creemos, confiamos y le pedimos perdón. El mundo busca la salvación también pues de muchas maneras, ¿no? Pero solo Jesús es el Salvador. Solo en Jesús podemos ser salvos. No solo de todas las miserias, no solo de esta vida, sino de lo más importante, ¿no? El Señor nos salva de la culpa del pecado, del poder del pecado que pueda tener en nuestras vidas. Dios envió a su Hijo pues para comprar una salvación plena, una salvación total y una salvación perfecta. No murió en la cruz por nada, ni murió en la cruz pues para celebrar en Semana Santa pues que Él murió y sacar a pasear unas imágenes. Dios envió a su Hijo
para comprar con su sangre nuestra salvación y pagó nuestros pecados Él por todos nosotros, ¿no? Pero su pleno disfrute y la realización la vamos a tener de todo esto pues cuando Él venga en su segunda venida, cuando Él venga a buscar a su iglesia. Luego también vemos en estos textos que estamos mirando, que estamos viendo hoy, pues que nos da el Señor, Dios nos da provisión y también nos da paz. Nos dice así el versículo 8 y el 9. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré la paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro. Ellos no necesitaban, el pueblo de Dios en aquellos tiempos no necesitaban estar desanimados, ¿no? Si no tenían los recursos para la construcción del templo. Ellos lo que tenían que hacer es confiar en Dios, confiar en el Señor, porque Él es el dueño de todo, el dueño de todos los recursos. Como nos dice aquí, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Y bueno, luego algunos sí que tenían suficientes recursos porque se construyeron sus casas de una forma muy lujosa, ¿no? Y esto pues lo que tenían que haber hecho pues es dar generosamente los recursos y dar generosamente pues su trabajo para la obra del Señor. Y bueno, esto a mí me hace pensar en que el Señor nos provee y nos debería de hacer pues mucho más generosos, ¿no? En lugar de ser menos generosos. El Señor es el dueño de todo, el Señor no necesita dinero, pero Él nos da a nosotros unos recursos, nos da unos bienes y los hemos de emplear. Sí que los hemos de emplear en nosotros, en nuestra vida, en nuestra casa, pero también los hemos de emplear en su obra y en ayudar también a los necesitados, ¿no? Hay quien pueda llegar a pensar, dice, yo no necesito dar para la necesidad de los demás, dice, porque Dios les proveerá de alguna otra manera, ¿no? Dice, bueno, Dios les proveerá a través de nosotros, de lo que Él nos ha provisto a nosotros. Hemos de confiar en Dios. Hemos de confiar en Dios porque Él es el dueño de todo. Él proveerá a su pueblo. El pueblo de Dios estuvo pues por 40 años en el desierto y nada les faltó. Esto lo podemos ver en su palabra, en Deuteronomio, en el Deuteronomio 2, en el versículo 7, y dice así, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas en este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y también en el Salmo 37, en el verso 25, nos dice lo siguiente, dice, yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes mendigando. Confianza, ánimo y paz es lo que encontramos en el Señor, en cualquier situación, en cualquier circunstancia que nos puedan estar pasando en nuestras vidas. Y bueno, ya para concluir, ya como conclusión, pues vamos a reflexionar, vamos a seguir pensando en que los tiempos pasados pues fueron mejores, es mejor lo que vivimos que lo que nos viene, que lo que hacíamos era mejor antes que lo que hacemos ahora. Vamos a tener puesta nuestra mirada hacia adelante, vamos a trabajar para el Señor, en su obra, hoy, y no pensando en lo que hacíamos o habíamos podido haber hecho en otros tiempos, haber hecho en el pasado. También vamos a reflexionar y descansemos en las promesas de Dios, esforzándonos y teniendo claras cuáles son nuestras prioridades. Nuestra prioridad primero es el Señor, es Dios. Sabemos que tenemos un mediador, que tenemos un libertador, que tenemos un sanador y que tenemos un salvador, que es Cristo Jesús, que Él dio su vida en la cruz por todos nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos y para disfrutar de vida eterna y estar en su presencia para siempre, hoy y para siempre. Tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos enseña, que nos convence de pecado y nos guía por los difíciles caminos pues, que nos encontramos en esta vida, ¿no? Y bueno, pues permanezcamos alertas ante el regreso del deseado, ¿no? Y anhelado de Cristo, ¿no? Permanezcamos alertas ante el regreso del Señor. No nos durmamos, no nos quedemos allí quietos ni parados. Trabajemos para la obra del Señor, tengamos confianza y tengamos ánimo. Y bueno, yo os voy a decir que pienses en lo que vas a hacer,
si vas a seguir creyendo o siguiendo estas filosofías, estos pensamientos, todo lo que nos trae este mundo, ¿no? O todo lo que está introduciendo, ¿no? Filosofías, pensamientos, formas de vida, pues bueno, que tarde o temprano pues te van a decepcionar, no te van a llevar a ningún lado, o vas a seguir al deseado, vas a seguir a Jesús, el cual te promete su presencia, su paz y su provisión para siempre. Piensa en esto, puedes elegir felicidad momentánea o vida eterna en el Señor. Que el Señor os bendiga y que el Señor bendiga su palabra.